Hoy tengo pues la oportunidad de compartir este tema de la serie El mensaje de Cristo a su iglesia, y estamos tratando el mensaje de la iglesia que dio Cristo a la iglesia de Éfeso. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido de la congregación de Éfeso, hemos podido notar que hay ciertas situaciones que ellos buscaron en la manera más solemne de agradar al Señor en sus inicios. Y hemos visto a través de la lectura de la Escritura, nos hemos concentrado en el capítulo 2 de Apocalipsis para mirar lo que el Señor le dice a la iglesia. Quiero recordar que este mensaje es directamente de la boca del Señor. Acuérdense que le he comentado. En la Escritura encontramos no solamente lo que Dios dice, sino por lo menos, y David le dijo al Señor, o sea, ¿dijo David o dijo el Señor? Dijo David. La Biblia dice que dijo David. Dijo Pedro a Juan. Pedro le dijo a Juan. Pero en este caso específico quiero que usted se centre en esto, que es el Señor mismo, el Señor Jesús, enviando su mensaje a su iglesia, a la iglesia que en aquel momento se encontraba en aquella ciudad llamada Éfeso. Así que el mensaje que hoy vamos a compartir le he puesto por título Reavivando el fuego del amor. Reavivando el fuego del amor. Si vemos en la imagen, ese re parece aparte de avivando. Para reavivar, antes tuvo que haber avivamiento. O sea, yo no te puedo decir, hey, vuelve al gimnasio, si nunca has ido. Quiero verte otra vez en Nueva York, y no has ido a Nueva York nunca. El Señor está diciendo en esta palabra, ahora que leamos la Escritura, regresa. Estuviste y ya no estás. Entonces, para ello quiero que leamos Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor, el mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Esta versión dice tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En esta versión dice tienes perseverancia. ¿Cómo leemos en esta? Tienes paciencia y has sufrido por amor de mi nombre, y dice, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿y qué dice? Y arrepiéntete. Y haz las obras, o las primeras obras que hiciste. Esta versión dice, y haz las obras que hiciste al principio. ¿Cómo dice la versión que estamos leyendo? Y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Amén. Vamos a dejarla hasta allí y vamos a tratar de expresar en algunas palabras guiadas, ojalá por el Espíritu Santo y no por nuestra emoción, el llamado que Dios hace a través de esta Escritura. La palabra del Señor está llevándonos a nosotros a que podamos vivir su palabra conforme a su buena voluntad. Está diciendo un mensaje específico a una iglesia que se encontraba en un lugar específico, en un tiempo específico.
Pero quiero que usted sepa que esta enseñanza por parte del Señor ha sido dada, por supuesto, a la iglesia de Éfeso y en aquel tiempo, pero esto tiene relevancia, importancia, aplicación en la iglesia de hoy. Y yo creo que hemos tenido la oportunidad no de traer directamente esa palabra a nosotros, sino hemos tratado de estudiar. Usted puede encontrar la serie completa desde el principio de año. Hemos estado trabajando el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Y encontrarás que en Éfeso hemos venido exponiendo lo que la Escritura dice y tratando de pasar por Cristo para traer a nosotros la aplicación correcta de este mensaje. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tener claro también que no siempre que la Biblia manda a hacer algo, nos lo manda a hacer a todos. Y quiero poner otra vez el ejemplo. Abraham recibió un mensaje de parte de Dios que le dijo: toma a tu hijo y llévalo allá, lo vas a sacrificar. ¿Usted ha recibido ese mensaje? No. Y he tratado de recordar continuamente que una de las cosas que puede ayudarle a usted y a mí a identificar qué mensaje sí tomar para nosotros es todo aquel que tiene que ver con su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos iglesia del Señor. Un día le dijo a Pedro unas cosas, un día le dijo a Juan otras, un día le dijo a Abraham, un día le dijo a Moisés, un día le dijo a muchas personas. Dios le ha hablado en toda la historia bíblica, lo que hemos leído en la Escritura. Pero si usted no quiere llegar a confundirse, usted revise dónde está la iglesia y usted hace parte de la iglesia. Espero que haga parte de la iglesia. Y cuando no hace parte de la iglesia, está hablando al mundo, está hablando a los impíos, a los injustificados, a los que no han sido redimidos. Pero cuando habla de iglesia, usted diga: ahí estoy yo metido. Si usted es parte de la iglesia. Ahora, ¿quién entra a la iglesia a otro? Solo Dios. Es el que da el permiso para que alguien haga parte de su iglesia. Por eso aquellas palabras que a veces decimos: no, yo he llevado a Cristo 40, 50, 20, 3, 10. No, yo fui el que lo llevó a Cristo. Hermano, ni usted mismo se trajo a Cristo. A usted lo trajo el mismo Señor, a Él. El mismo Señor Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajera. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Y por supuesto que hemos de pronto utilizado algunas muletillas evangélicas cuando hemos dicho: yo me he ganado tantos para Cristo. Hermano, vuelvo y digo: usted no se ha ganado ni usted mismo, porque usted estaba perdido. Dice la Escritura: muerto en sus delitos y pecados. Y dígame, ¿qué puede hacer un muerto? Nada, hermano, ni salir. No, me salió mi abuelita que estaba muerta. Su abuelita no sale. Su papá no sale, su mamá no sale, sus hijos no salen. Usted puede soñar, usted puede tener en su imaginación cosas, pero nada pueden hacer los muertos, dice la palabra. Nada pueden hacer. Así que los que han sido llamados a la iglesia de Cristo Jesús, eso no significa que todos sean perfectos, sino que están en el camino de la perfección o en el perfeccionamiento que Dios le ha ofrecido a su iglesia para que ellos puedan llegar, dice la Escritura, a la estatura de Cristo Jesús. Es un proceso. Es un proceso. Usted y yo somos todavía en proceso, somos productos en proceso. No somos producto terminado, dicho de una manera industrial. Usted todavía está en el proceso. Yo estoy en el proceso todavía. El mismo apóstol Pablo dijo: yo no pretendo decir que lo he alcanzado todo. ¿Sí o no? Pero una cosa hago, o sea, él se había dispuesto a aceptar que estaba en ese proceso, que no era un producto terminado, pero sabía por parte del Señor lo que tendría que hacer. Usted y yo estamos recibiendo una instrucción por parte del Señor para saber qué es lo que tiene que hacer. Usted y qué es lo que tengo que hacer yo. La iglesia de Éfeso, a pesar de sus buenas prácticas,
también cometió fallas en su caminar. Y en esas fallas el Señor también les dijo a ellos que era lo que tenían que hacer. Y es el tema que hoy vamos a tratar. Para poder reavivar, tuviste que estar antes avivado. Ahora, si tú nunca has estado avivado, pienso que es una buena oportunidad para que empieces tu tiempo de avivamiento. Y quiero aclarar que la palabra avivamiento no significa bulla, escándalo, dar vueltas, tirarse al piso. No, esa iglesia está en avivamiento. ¿Por qué? Porque todos gritan, porque todos saltan. Hermano, en el estadio creo que podríamos decir entonces que están avivados todos. O en una discoteca. ¿Es lo mismo? No. Avivado en el Señor es que ese fuego de Dios viene a la vida de nosotros para encenderse de una manera en que toda nuestra devoción se rinda a los pies de nuestro Señor Jesús el Cristo. O sea, cuando pienses en eso, mira tú la manera en que te comportarías quizá de pronto con la persona más importante que pudieras conocer en tu vida, aquí en tu vida cotidiana. He tenido la oportunidad de estar cerca de personajes importantes, doy gracias a Dios por eso. En la vida cotidiana quizás el alcalde o la alcaldesa, el gobernador, la gobernadora, el presidente. Bueno, no hemos tenido una presidenta aún en Colombia, pero he tenido esa oportunidad de estar allí. ¿Cómo nos comportamos cuando tenemos a alguien que consideramos importante delante o al lado o de frente de nosotros? ¿Cómo te comportas tú entonces delante de la persona más importante de todo el universo conocido y desconocido? Avivado delante de él. Entonces, hay un llamado a actuar en esta consideración que el Señor tuvo con aquella iglesia en Éfeso al decirle, hiciste esto bien, hiciste esto bien, hiciste esto bien, luego hiciste esto bien y luego esto bien. Pero tengo algo contra ti. Qué privilegio esa iglesia al tener no solamente el elogio por parte del Señor, sino también tener un cara a cara y un llamado a cuentas para exponer por parte de Dios la verdad de la maldad que había empezado a arder en el corazón de los efesios. Hermano, porque era maldad lo que ya estaba ocurriendo. Esta congregación era una congregación muy activa, era una congregación fraternal, era una congregación alegre, era una congregación que conocía la palabra del Señor, sabía identificar un mensaje correcto del incorrecto, sabía identificar a un apóstol que era apóstol y a otro que no lo era. Hoy es difícil que un cristiano pueda identificar quién es y quién no es apóstol, porque ahora son todos apóstoles, casi que todos son apóstoles. Y también le doy una clave para identificar a los verdaderos apóstoles, no solamente de antes, de ayer, sino de hoy y de siempre. ¿Quieres esa clave? La clave es, su nombre aparece en la Escritura como apóstol instaurado por Dios. Todo aquel que hoy se hace llamar apóstol fuera de la institución de Dios, miente. No, pero es que yo conozco a uno que se hace llamar apóstol y es buena gente. Es buena gente, pero no es apóstol. ¿Por qué? Porque la labor apostólica era colocar el fundamento que Cristo había dado y no se puede poner otro fundamento que no fue el que Cristo dio. Y pongo el ejemplo casi siempre. Cuando construyes una casa pones un fundamento, unos cimientos. Cuando vas por el quinto piso tú no puedes poner cimientos otra vez. Tú puedes reforzar. Pero los cimientos, si sabes que vas a construir una casa de 10 pisos, tienen que ser un fundamento con tanta fuerza, con tanta precisión, que sepas que ese fundamento, que ese cimiento puede sostener el edificio del tamaño que lo has programado hacer. Si eres constructor. Si tú no eres constructor, entonces te tocará buscar a alguien que venga.
De hecho, a veces pensamos que es un arquitecto el que lo hace. A veces pensamos que es un ingeniero el que lo hace. No siempre un ingeniero civil sabe de eso. No, el ingeniero civil sabe de eso. Por supuesto que sabe más que tú y que yo. Pero dentro de ellos hay especialistas y le llaman calculistas. Y los calculistas saben cuántas varillas, cuántas no sé qué, cuántas no sé cuándo, cuánto de cemento, cuánta porción de arena, cuánta porción de cemento para que esa estructura pueda soportar el peso de todo ese edificio. Y sabe una cosa, el arquitecto, el ingeniero y el calculista más grande es el Espíritu Santo de Dios. Y él sabía qué fundamentos y a quién poner para que sobre ese fundamento se edificara la iglesia del Señor. Nadie puede poner otro fundamento. Y aquellos efesios sabían quiénes eran y quiénes no a partir de la instrucción de Dios mismo. Ellos tenían esa capacidad de poder discernir quién era y quién no era. Pero llegó el momento en que toda esta experiencia y toda esta camaradería entre hermanos, fraternidad, amor y todas estas actividades que ellos hacían perdieron sentido. Se convirtió en una iglesia fría, caliente por fuera y muy fría por dentro. Ahora te quiero llevar a pensar, ponte a pensar tú, si tienes una apariencia de cristiano fiel, porque podemos vestirnos como cristiano fiel, pero dentro de nuestro corazón usted y yo sabemos qué tan fiel somos nosotros al Señor. Y creo que hemos fallado. Yo he fallado a Dios. Muchas veces le he fallado al Señor. Y estoy completamente seguro que yo sé que mi Redentor vive y que Él me guiará a su verdad, a su camino, para poder volver al camino que Él me hubiera trazado para ir en pos de Él. Hermano, todos nos hemos desviado en algún momento de nuestra vida. Todos. Hay una idolatría hoy por los pastores, hay una idolatría hoy por ciertos ministros, hay una cuestión tan tremenda que incluso tenemos siervos o servidores en la congregación como si nunca fallaran. ¿Pablo falló o no falló? Pablo falló. Creo que es el ejemplo de humano de un cristiano que se repuso en su caminar con Cristo muchas veces. Pero recuerden aquellas palabras del apóstol Pablo cuando dijo, no sé qué pasa, lo que quiero hacer, que es bueno, no lo hago, sino que hago lo malo. El pecado abunda en mí. El apóstol Pablo sabía que había caminado por verdad, pero que hubo momentos en su vida en los que tuvo que detenerse y permitir que el cayado y la vara de Dios le guiara nuevamente a su camino. Hermano, usted y yo no estamos exentos de fallarle al Señor. No lo estamos. De hecho, nuestra vida cristiana muchas veces parece un sub y baja. Un día subimos y otro día bajamos. Un día estamos en el medio, estamos en un piso de 50 pisos, estamos en el piso 20. Otro en el piso 49. Cuando ya estamos allá en el 50, bajamos una vez más al piso 2 o piso 1 y volvemos a empezar una vez más y otra vez más. En ese proceso, la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, con su gracia redentora, nos toma una vez más y nos llama para colocarnos una vez más en el camino que Él ha trazado para los suyos. Hermano, usted y yo tenemos una oportunidad. Si usted y yo hemos fallado al Señor, tenemos una oportunidad en Cristo para volver nuevamente a Él. Quiero detenerme ahora, por favor, donde esté el Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Y quiero que lo lea, porque ahí está la instrucción. Si tú has fallado al Señor, aquí está la instrucción por parte del Señor. Los efesios fallaron al Señor y aquí está la instrucción que Él le dio. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, recuerda. No sé si recuerda que el domingo anterior tuvimos la visita de un hermano de la iglesia presbiteriana, Reformada Calvary, y nos trajo un mensaje que tenía por nombre acuérdate. Y él empezó a decir sinónimos de acuérdate, pronunció recuerda, ten en cuenta, ¿cierto? Entonces nosotros, lo primero que tenemos que hacer en la instrucción que Dios nos ha entregado es recuerda. Ahora yo te digo, ¿cuándo ha sido el mejor momento que tú has tenido con Dios? Ponte a pensar en eso, recuerda. No es que yo nunca he tenido un mejor momento con Dios. Tú no tienes nada que reavivar. Tú no tienes nada que volver a encender. Tú tienes que encenderte quizá por primera vez al Señor. Y yo le puedo decir un voluntario para mencionar su nombre por acá, uno que aguante un tramojazo. Damiro dijo que sí. Damiro, recuerda las cosas que has hecho en el Señor. Y Damiro no ha hecho nada nunca por el Señor. ¿Qué has hecho, Damiro, por el Señor? No, yo me rendí a Él, me volví a mi familia, aparté el pecado de mi vida, lucho todos los días, me esfuerzo, estuve rendido a los pies del Señor, me aparté. Bueno, entonces recuerda cuando tú vivías en otro momento una vida distinta que agradaba al Señor. Pero si Damiro nunca se ha arrepentido, Damiro nunca ha buscado, Damiro nunca se ha rendido a Dios, ¿qué va a recordar? Si va a recordar algo en la vida de pecado que traía. Entonces tú y yo recordemos quizás porque de pronto hemos venido andando por un camino en el que llegó un momento en que nuestra relación con el Señor era tan plena y maravillosa, era hermosa, era armoniosa, era de rendición total, era de obediencia, era de arrepentimiento y de volver al camino nuevamente de Dios. Era de oración, era de paciencia, era de esperar, era de soportar, era de paciencia. Y ahí sí podríamos decir, recuerda eso. Pero si su vida nunca ha sido así, hermano, yo creo que usted nunca ha sido cristiano o creyente. Pero si tu vida en algún momento ha sido así, entonces usted recibe este mensaje. Volvamos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los efesios. Ellos tuvieron un momento en su vida en que todo era así como he mencionado. Trabajadores, efusivos, fraternales, ayudaban, estudiaban la Escritura, oraban al Señor, adoraban efervescentemente al Rey de Reyes y Señor de Señores, se rendían al Señor, consultaban con Dios, ayudaban a sus hermanos. Entonces a ellos les aplica el Señor cuando le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Sabe por qué? Porque ellos, cuando empezaron estas primeras obras de las que habla el Señor, ellos estaban tan rendidos a Cristo que servían a otro. O sea, no servían a otro porque amaban al otro, servían a otro porque amaban a Cristo. Y quizás tú orabas antes porque tú amabas a Cristo. Ahora quizás tú oras por otro, pero no oras para acercarte al Señor. Tú antes estudiabas para predicarle a otro, pero ahora no estudias para edificarte tú. Tú antes leías la Biblia para otros, pero ¿cuándo la vas a leer para ti, para que sea una edificación para ti? Esto es más o menos lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Maravilloso de aquí hacia afuera, pero necesitamos ahora arreglar de aquí hacia adentro.
Y el Señor es mi pastor y nada me faltará. El pastor conoce el estado de sus ovejas y el pastor sabe que es posible que de aquí hacia afuera todo esté bien. Pero el pastor de las ovejas sabe que de aquí hacia adentro no todo está bien, porque conoce el estado de sus ovejas. ¿Cómo estás, oveja? Y de pronto usted me responde, bien. No. El Señor pregunta, ¿cómo estás tú? Por fuera te ves maravilloso. Y quiero recordar unas palabras que nuestro Señor decía, no en momentos donde estaba muy alegre, muy contento. Y de pronto ya la pilló alguno antes de que la mencione, pero el Señor de su boca muchas veces no solamente salieron elogios, sino también ofensas en contra de algunos. El Señor ofendía. ¿O acaso cuando les dijo aquello, generación de víboras, o cuando le dijo a aquellos sepulcros blanqueados, usted qué cree que eso era algo muy bonito? ¿Sabes qué es un sepulcro? Es el lugar donde se meten a los muertos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Se pudre el muerto, se descompone el muerto y lo cubrían y tapaban porque olía mal y se veía mal seguramente si lo dejaban expuesto, pero la tumba la pintaban. Era blanca. De hecho, hoy muchas tumbas son blancas. Bueno, ha cambiado ahora, quieren poner tumbas de todos los colores. Antes tú ibas a un cementerio y todas las lápidas eran blancas. Ahora no, ahora hay de colores, abanicos, hay flores artificiales, naturales, hay dibujos, hay muñecos, hay globos, hay de todo. ¿Sí o no? Yo he ido al cementerio y he encontrado todas esas cosas. Antes poner una cosa de color en el cementerio era como una burla, como una fiesta, como un no sé qué. No, ahí era todo fúnebre. Y el Señor en aquel momento está diciendo, sepulcros blanqueados que por fuera están adornados, pero por dentro hay total corrupción. ¿Cómo te ves, hermana o hermano? ¿Estás bien blanquito por fuera? ¿Y por dentro qué? Porque Él le llamó a personas sepulcros blanqueados, el Señor mismo. Ahora, yo no te estoy llamando a ti sepulcro blanqueado. Yo te estoy llevando a considerar que muy probablemente podemos vernos por fuera con una apariencia bella, espléndida, pero por dentro podemos llevar todo el ardor del infierno dentro de nosotros. Y quiero, antes de yo responder, quiero preguntar, ¿has sentido eso en tu vida? ¿Has tenido por fuera toda una apariencia maravillosa, muy bien vestido, muy bien arreglado, muy bien peinado, muy bien afeitado, muy bien motilado, muy bien todo, pero por dentro vueltos nada? ¿Has vivido eso? Quizá nadie quiere decir que sí, pero yo sí te respondo, yo he vivido esto muchas veces. Hasta el punto de a veces no querer vivir. Y esto es duro que lo diga un pastor. Y si hay algo hay en este lugar es que yo les he recordado a ustedes siempre que yo quizás no sea el mejor ejemplo de nada. Porque lucho como tú también. Y yo me identifico contigo. Por supuesto, tenemos que luchar, tenemos que evitar, tenemos que apartar lo que nos aparta de Dios, quitarlo de en medio. Hermano, pero todos los días es una lucha, ¿o no?
Todos los días es una lucha. Pastor, ¿cómo se te ocurre decir eso en público? Y mucho más ahora sacarlo en una predicación. Hermano, es la verdad. Conozco los casos, y creo que tú también, de muchos pastores que han terminado suicidándose, quitándose su vida a causa de la presión. Y los indicadores y estadísticas de suicidios entre cristianos, hermano, no disminuye, aumenta. Pero cuando tú y yo nos sinceramos no solamente delante de Dios, sino también con nuestros hermanos, que tenemos luchas internas, algo pasa. Algo pasa. Aquellos, digo, dentro de las cosas en que fallaron, los efesios tenían un alto concepto de sí mismos, tan alto como Dios se lo había dado porque les reconoció. Pero sabe una cosa, ellos llegaron a inflar su ego y ellos llegaron a no conversar entre hermano y hermana, o hermano y hermano, o hermana y hermana, que tenían luchas terribles por dentro, que su amor se apagaba. Pero igual el Señor les daba la instrucción de lo que era necesario para que, aún no habiendo hablado con sus hermanos en una consejería, en una conversación, el Señor les diera la instrucción: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Quiero colocar nuevamente esa cita, por favor. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Pues si no, aquí viene la consecuencia de no obedecer la instrucción de Dios. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, ayúdame, recuérdame, ¿cuál es la instrucción del Señor para nosotros? ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros? Ahí está la cita. Vamos a ponerla. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Alguna vez estuviste en las alturas? Porque para caer tiene que estar arriba, ¿no? ¿Quién se cae estando acostado en el piso? Me caí del piso, pastor. ¿Y eso cómo fue? No, es que yo estaba acostado en el piso y al lado había un hoyo, un hueco, y caí del piso al hueco. Es probable. Pero cuando hay un piso plano y no hay hueco en ninguna parte, ¿qué más puedes caer si estamos en el piso? Ahora, ¿hay alguna oportunidad para que el que está en el piso 50 y cae al piso 1 o al piso? Hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente en el Señor en el tiempo que Él ha provisto para que hagamos esto. ¿Qué debes hacer si estás tirada o tirado en el piso? Que no hay más para abajo sino el infierno. O el subsuelo, si quiero decirlo de otra manera. Recuerda de dónde has caído. ¿Por qué dice recuerda de dónde has caído? Para que sepas que fue posible estar ahí. Fue posible, hermano. Fue posible buscar su presencia. Claro, su presencia está en todo lugar. Pero que tú te dispusieras para buscar la instrucción de Dios, para orar, para estudiar la palabra, para rendirte a Él. Antes estabas allí y has caído. Y el centro de este versículo es: arrepiéntete, para que puedas hacer esas primeras obras.
Y la consecuencia clara es, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ayúdeme con esto, por favor. Necesito su ayuda. Recuérdeme, ¿cómo te sientes cuando has caído? Mal. Más, por favor, ¿qué más? Duele, dolor. ¿Cómo te sientes? ¿Todo es claro? No. ¿Qué hay cuando caes? Confusión, pena, dolor, tristeza, oscuridad. ¿Sí o no? Y créeme que allí todavía hay luz. Y lo que el Señor dice es que aún si no lo hicieras, quitará ese candelero. El candelero te permite poder ver siquiera un poco. ¿Y en qué estado se encuentra? Caído. Pero ves la luz. ¿Alguna vez nos ha dicho eso? No, he estado en un momento de crisis terrible, pero vi la luz al final del camino. ¿No lo ha dicho? Muchos dicen que se murieron y cuando se murieron por tanto tiempo, no sé qué, veían una luz así. O sea, no sé si eso sea real. O sea, a mí no me ha pasado, pero que como que todos ven luz. No lo sé, no podría juzgar si es o no es, yo no lo he visto. Pero cuando estamos en tinieblas, se enciende una luz que nos ayuda a retomar el camino. Pero si no te arrepientes, dice el Señor, quitará el candelero que te permite ver el camino, esa luz. Ahora, quiero que te imagines qué puede llegar a significar esto. Alguien está caído. Alguien se ha extraviado, alguien está perdido. No perdido en el término de salvación. Está extraviado, se perdió en el monte oscuro. Y la luna, de alguna manera, te permite ver el camino. Y llega Dios y rueda una nube. Y ¡fuas! La pone en el medio de la luna. Uno siente que se fue la luz. Me hago entender, has vivido momentos de crisis, de dolor, de lucha, donde parece que todo está oscuro y llega un momento en que es posible que se ponga más oscuro de lo que antes estaba. Pero también en medio de esa oscuridad, no absoluta, pero muy oscura, llega una luz a tu vida y algo ocurre y sales nuevamente. El Señor no quita el candelero de su lugar por maldad. No lo quita por maldad. Hermano, si usted no lo va a hacer, o sea, yo lo voy a decir de esta forma. ¿Para qué te regalo unos remos de kayak si tú no tienes kayak o una barca y no te gusta el mar ni quieres entrar al agua? ¿Qué haces tú con eso? Nada. ¿Para qué quieres un candelero si no lo necesitas? Yo pregunto, ¿necesitas ese candelero encendido al lado tuyo por parte de Dios? Yo lo necesito. ¿Tú lo necesitas? Yo lo necesito. Pero si tú no lo vas a usar, ¿para qué lo quieres? Esa es la receta que el Señor dio. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
Y lo primero que hay que hacer para reavivar ese amor por el Señor es recordar de dónde has caído. Ahora, para reavivar. Pero si nunca has estado avivado, pues avívate, hermano. ¿Cómo nos avivamos? Saltando, brincando, dando vueltas. ¿Así te avivas? Hay avivamiento en esa congregación. ¿Por qué? Todos saltan y giran. ¿Así nos avivamos? ¿Cómo cree usted que puede avivarse en el Señor? Recuerda y vuelve a hacer las primeras cosas. Y si nunca lo has hecho, hermano, hazlo. ¿Cómo fue esos primeros días en Cristo? ¿Cómo fueron esas grandes alturas a las que en algún momento nos sentimos? ¿Tú no, en tu vida alguna vez no te has sentido invencible? No por ti, sino porque Dios está contigo. Y no me importa lo que venga, aquí estoy con el Señor. Que pase lo que quiera pasar. ¿Alguna vez has dicho esto? Yo sí, gloriosamente. No porque yo tengo la capacidad, sino porque sé que mi Redentor vive y que Él me sostiene. No, no me importa. Dios está conmigo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¡Wow! ¡Qué nivel de fe! Tanta fe como la de Pedro, que, oye, yo no sé por qué se critica tanto a este hombre, si este hombre en una barca con otro poco de gente, todos asustados, oye, estaban asustados todos. Y creen que es un fantasma el Señor. Si eres tú, Señor, permite que vaya a ti caminando también sobre el agua. Te quiero hacer una pregunta. De acuerdo a lo que has leído de este texto, ¿Pedro estaba seguro que ese era el Señor? Él dice, si eres tú, y si no era. Lo dice el texto. Esa fe de Pedro en ese momento nos da una gran lección. Porque a veces hay momentos en la vida en que no sabemos si esto viene de Dios o viene del diablo. ¿Viene esto de Dios o viene del diablo? El diablo nunca hará nada que Dios no le permita. El diablo está amarrado por Dios. O sea, no te lo imagines así preso con unas cadenas. No. Es un ser espiritual que existe. Pero Dios nunca hará el diablo nunca hará nada sin el permiso de Dios. Que Dios da el permiso para que el diablo haga maldad. Hermano, los hombres mismos nos prestamos para ser usados por Satanás. Hermanos míos, sepa que el que confía en el Señor puede decir, como el salmista dijo, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a ti no llegará. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Soy inmortal hasta que Dios decida lo contrario. En esta vida y luego la vida eterna. Había un hambre insaciable por la palabra, pero ahora quizá la menosprecio. Hermano, la forma muchas veces en que tú te comportas en la congregación, porque es la identidad que tú tienes, quizá la forma más solemne que pudiéramos nosotros tener es cuando nos reunimos los santos para predicar la palabra, para edificarnos unos a otros, y es el tiempo de congregación. Por eso es tan importante. Pero la actitud que nosotros tenemos en favor o en contra de la congregación habla mucho de lo que pudiera llegar a ser nuestra relación con el cielo. ¿Tú te imaginas al Señor allí y si te dejaran entrar, espero que no dejen entrar celulares, el Señor hablando y tú
dándole al celular y el Señor hablando allí y tú aquí. El Señor dando una instrucción y tú por aquí, ay, mira no sé quiéncita, se compró un vestido nuevo. ¿Tú te imaginas a alguien llegando tarde a la reunión, a la asamblea que el Señor convoque? Las mujeres con el cabello mojado así, cola de caballo. No, hermano. La actitud que tenemos nosotros acerca de lo que Dios hace. Hermano, usted viene a recibir un mensaje de parte del Señor, ¿sí o no? O viene a recibir un mensaje de parte mío. Si es así, yo le escribo en WhatsApp y no venga. O lo llamo por teléfono, ¿sí o no? Pero la congregación de los santos es un momento solemne que Dios nos guía a participar para que en medio de ellas mostremos nuestra reverencia ante el Señor. Por eso se necesita que haya reverencia en el lugar de congregación. No nos volvamos religiosos y pongamos más o menos cosas hasta llegar a ser libertinos, pero deberíamos entender la reverencia que requiere estar congregados en el Señor. Eso no significa tristeza, eso no significa estar enojados ni no sé, hablar raro, no significa eso. Reverencia no es eso, es honrar al Señor. Hermanos, arrepentimiento. Arrepentimiento. Ningún cristiano puede mantenerse fácilmente en el amor por Cristo por sí mismo. Ninguno. Y la vida cristiana, como dije al principio, hay momentos en los que tú y yo vamos a estar caminando en las alturas y llegarán momentos en los que estemos caminando bien bajito. Y ¿sabe una cosa? Tú y yo lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces las alturas nos dan vértigo. ¿Tú te imaginas? Otro voluntario, voy a decir cosas buenas. Lady. Lady, bien, todo bien, siempre bien, nunca mal, excelente todo. Todo bien, poderoso. Excelente todo, excelente, excelente, excelente. Cuidado, Lady. Las alturas pueden darte algo de vértigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando andamos así, muchas veces sentimos que hemos encontrado un nivel de perfección que solo tiene Dios. Y no es cierto. La Escritura dice que yo soy pecador y que Él es santo por la eternidad. Santo por la eternidad. ¿Hay plenitud en tu comunión con Dios hoy? Ellos perdieron eso. Y sabe una cosa, el Señor no tolera una iglesia que reduzca su amor por Él. No. No. Pregunto a los casados, ¿cómo te sientes cuando ves que tu esposa no te ama, no te respeta, no se sujeta, no te atiende? No estamos hablando de servilismo. No te cuida, no te presta la debida atención a ti, varón de Dios. ¿Cómo te sientes? El Señor no va a permitir que eso ocurra con su esposa. Su esposa le atiende, le escucha, le obedece, se sujeta, se rinde, guarda su nombre, lo protege.
¿Tú te imaginas a una esposa hablando mal de su esposo? Bueno, así somos nosotros cuando hablamos mal de la iglesia del Señor. El Señor tampoco tolera que otro venga a hablar mal de su esposa. ¿Tú tolerarías que alguien tratara mal a tu esposa? El Señor no lo tolera. Ay, pastor, pero si hay una iglesia perseguida, Él lo anunció, que muchos sufrirían por el amor del nombre del Señor y por proclamar su verdad, y que serían perseguidos. Él lo proclamó. Pero ¿sabes algo? Pagarán. Pagarán. ¿Qué pasaba si los efesios no se arrepentían? ¿Qué leímos? Vamos por favor nuevamente a Apocalipsis 2, verso 5. Vamos a leer nuevamente allí. Apocalipsis 2, verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo le pregunto, si los efesios no se arrepentían, ¿qué iba a hacer el Señor? A quitar el candelero. Yo le pregunto a usted, usted que ha leído conmigo tanto esto últimamente, ¿usted encontró que los efesios se arrepintieron y volvieron a las primeras obras? No, porque hasta donde leímos sigue la iglesia de Esmirna. La Biblia no registra que la iglesia de Éfeso se arrepintió, pero sí registra lo que pasaría si no se arrepentía. ¿Qué registra? ¿Qué dice? Quitaría el candelero. Hoy no hay ni iglesia ni ciudad en Éfeso. Yo lo invito a usted ahora al salir de acá, busque en Google. Usted puede encontrar muchas. Irán, antigua Persia. Usted puede encontrar que antes Colombia, Venezuela, no sé qué, era una sola nación. Usted puede encontrar eso en la historia. Usted puede irse a mirar, y qué era Dubái en los tiempos de Jesús, y usted encuentra qué era. Pero mire, busque qué encuentra usted en lo que era Éfeso. ¿Y sabe qué va a encontrar? Ruinas. Si no hay ni ciudad, mucho menos congregación. La Biblia dice que si no se arrepentían, ¿qué pasaría? Quitaría el candelero. No encontramos detallado lo que ocurrió con los de Efesios, pero la historia sí ha mostrado lo que ocurrió con ellos. No hay una congregación en Éfeso, porque no hay Éfeso. Hay lo que fue Éfeso. Podemos concluir que el Señor quitó su candelero. Ahora, ¿y eso en qué te toca a ti? Efesios capítulo 2, verso 5. Damiro, Alex, Chan, Jason, Jesús, Diana, Kelly, cada uno de los que estamos acá. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Estoy predicando para que tengas miedo? No lo sé. Pero la instrucción por parte de Dios es clara. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras.
a Éfeso le quitó el candelero. No hay iglesia. Esa iglesia pudo haber estado navegando en las alturas espirituales, pero hermano, cayó. ¿Qué enseñó Salomón? Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 4, 23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y quiero terminar con Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde hay una instrucción final. ¿Ya lo tenemos? El que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿crees tú que Dios ofrecería algo que los otros no pueden, o que nosotros no pudiéramos alcanzar? No. ¿Sabe cómo ve él a su iglesia? Como la que vence. Su iglesia vence. La iglesia del Señor no es fracasada. La iglesia del Señor no va a ser borrada. La iglesia del Señor no estará ni está en ruinas. La iglesia del Señor será soportada, será sostenida, será sustentada, protegida, guardada, levantada, exaltada, amada por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. La iglesia de Cristo, su esposa, será adornada, embellecida. Sus enemigos caerán. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la palabra, este será salvo. Y cuando escuchamos esta frase que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, tenemos que analizar que esto se repite también en las otras 7 cartas a las otras 7 iglesias. 7 veces lo dice. ¿Y qué está diciendo allí? Que viene un tiempo en que este mensaje se hará vivo en cada uno de nosotros. Hermanos míos, quizá parte de este mensaje es duro. ¿Sabe cuándo no es duro? Cuando entendemos que eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué duro puede ser eso? Pero cuando sabemos que tiene que ver con nosotros, creo que es duro. Creo que es fuerte. Creo que confronta. Creo que nos llama al arrepentimiento. Hermano, venir al arrepentimiento. Ponte a pensar, ¿quién viene al arrepentimiento riéndose o contento? Hermano, cuando alguien está arrepentido de algo, ¿alguna vez está arrepentido de algo? Espero que sí. Pero cuando usted viene en arrepentimiento, ¿cuál es la actitud de arrepentimiento ante una situación? Uy, vergüenza, uno se siente terrible, uno no sabe, no puede ni levantar la cabeza. Más o menos como cuando aquel estaba orando y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Pero al lado de él había un fariseo que decía, gracias a ti, Señor, no soy como este que está aquí al lado. Estoy en las alturas. Era un fariseo. ¿Y sabe cómo Jesús lo llamaba? Acuérdate. Sepulcro blanqueado. Y aquel que estaba allí dice que no tenía ni siquiera la osadía de levantar sus ojos porque estaba completamente afligido. Hermano, yo no he visto un arrepentido que venga echando chistes y riéndose y abrazando a todo el mundo. Cuando yo he fallado a mi esposa, a mis hijos, y estoy arrepentido de algo porque eso ha ocurrido en algún momento de nuestra vida. Y tú te imaginas arrepentimiento y uno, no, yo me arrepiento de eso.
¿Tú crees que eso es arrepentimiento? Yo creo que no. O mucho descaro, ¿no? Pero bajamos nuestro rostro. Hay dolor, hay tristeza, hay angustia. Hay un deseo tremendo de poder recibir el perdón. Y la iglesia del Señor está llamada para recibir ese perdón. ¿Por qué este mensaje? Cita final. Primera carta del apóstol Pedro 4:17. Primera carta del apóstol Pedro 4:17. Y le voy a pedir que me ayude a leerlo en voz alta, por favor. Si no lo tienes allí en tu dispositivo, pues creo que ya está en la pantalla. Leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermano, el juicio comenzará por aquí. Por eso, desde este lugar, tenemos prohibido predicar vanidades, tonterías. No podemos separar las emociones y los sentimientos del ser humano. Pero este lugar tiene que ser para predicar lo que Dios está diciendo a su iglesia. Su llamado. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hermano, si algo debes llevarte hoy a casa y el resto de tus días es: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos a tratar de que este ombligo de esta predicación, este punto central, pueda quedar impregnado en lo profundo de nuestro corazón. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Porque, claro, dice la Escritura que si no te hubieras arrepentido, Él quitará tu candelero de su lugar. ¿A quién pertenecía el candelero? ¿Al Señor o a la iglesia? Cuando Dios le ha dado algo a alguien, ¿de quién es? Lee bien y terminamos. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, tú tienes un candelero que Dios te ha entregado. Es tuyo. ¿Quién lo quiere vender? ¿Quién lo quiere regalar? ¿Quién no lo necesita? Si alguien no lo necesita, devuélvaselo. No, yo necesito mi candelero aquí conmigo y que Él sea que me guíe todos los días de mi vida. Colócate en pie, por favor. Hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. En todas las 7 cartas el Señor repite esto una y otra vez. La iglesia vence, hermano.
Primera de Juan 5, 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabías? ¿Naciste de Dios? ¿Eres nacido de Dios? Vence al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo vencemos al mundo? Porque Él lo ha vencido. No en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya.